Imagina a Laura, una mujer que trabaja más de 10 horas al día, que hace todo bien, paga sus cuentas, ahorra lo que puede, busca oportunidades. Sin embargo, cada mes termina igual, con ansiedad por el dinero, con la sensación de que nunca alcanza. Un día, agotada, decide probar algo diferente. No fue un nuevo trabajo, ni un curso de finanzas, ni un negocio milagroso. Fue un cambio interno tan simple que parecía ridículo. Pero ese cambio, según Neville Goddard, es el único paso que transforma tu economía. ¿Cuál es? Asumir el estado deseado como real antes de verlo en el mundo externo. Neville lo dijo con claridad en Sentir es el secreto. Asume el sentimiento del deseo cumplido y vive en esa asunción. Ese es el único camino hacia la realización. ¿Notas la fuerza de esta frase? No dice trabaja más, busca contactos, ni espera que la suerte llegue. Dice asume. Y asumir no es esperar, ni desear, ni rogar. Asumir es entrar mentalmente en la realidad que quieres, como si ya fuera tuya. ¿Por qué este paso es tan poderoso? Porque tu mundo externo no es más que un reflejo de tu mundo interno. Neville lo explica en La Ley y la Promesa. El mundo externo y todo en él son producciones de tu imaginación. Esto significa que tu economía actual no es producto del azar ni de la injusticia, sino de tu estado interno sostenido. Si tu estado es escasez, aunque trabajes el doble, seguirás atrayendo experiencias que confirmen esa escasez. Si tu estado es abundancia, incluso en circunstancias difíciles, las oportunidades comienzan a aparecer. La mayoría vive esperando que algo cambie afuera para sentirse diferente adentro. Cuando gane más, me sentiré seguro. Cuando pague mis deudas, me sentiré libre. Pero Neville invierte la lógica, primero cambia tu estado interno, y el mundo externo se ajustará. ¿Te das cuenta del poder que esto te da? Ya no dependes de la economía global, ni de tu jefe, ni de la suerte. Dependes de tu capacidad de asumir. Volvamos a Laura. Ella decidió probar lo que Neville enseñaba. Cada noche, antes de dormir, en lugar de repasar sus problemas, se imaginó viviendo en abundancia. No como un deseo lejano, sino como un hecho presente. Se veía pagando todo con facilidad, sintiendo gratitud por la libertad financiera. ¿Resultado? En pocas semanas, recibió una propuesta inesperada, un trabajo freelance que duplicó sus ingresos. ¿Casualidad? Neville diría que no. Fue la consecuencia natural de su nuevo estado interno. ¿Qué significa asumir el sentimiento? No es repetir frases vacías ni engañarte con optimismo superficial. Es sentir como real lo que deseas, hasta que tu mente lo acepte como verdad. Neville lo explica así. La imaginación y la fe son los ingredientes del éxito. Si no puedes imaginarlo, no puedes lograrlo. El poder de la imaginación. Cuando asumes, tu mente deja de vibrar en carencia y comienza a proyectar abundancia. Y como el mundo es tu espejo, esa abundancia se refleja en tu experiencia. ¿Por qué funciona incluso sin acción física inmediata? Porque la acción surge naturalmente del estado asumido. Si te sientes próspero, actuarás con confianza, verás oportunidades donde antes veías problemas, atraerás personas que vibran en esa frecuencia. Neville lo resume en una frase poderosa. No tienes que forzar nada. Tu mundo se mueve por tu estado. ¿Lo ves? El paso no es hacer más, sino ser diferente internamente. Este es el paso que nadie te dijo, asumir el estado deseado como real, antes de verlo afuera. Parece simple, pero es la clave que separa a quienes viven en lucha constante de quienes experimentan prosperidad sin esfuerzo. Ahora, descubrirás cómo este principio se aplica a cada aspecto de tu economía y tu éxito personal. Pero hoy quiero que te lleves esto. Tu economía no cambia cuando trabajas más. Cambia cuando asumes más. Piensa en alguien que trabaja incansablemente, que sigue cada consejo financiero, que ahorra, que evita gastos innecesarios, y aún así, su cuenta bancaria parece nunca crecer. ¿Por qué ocurre esto?
¿Por qué hay personas que, con menos esfuerzo físico, logran prosperar? La respuesta no está en la suerte ni en la injusticia. Está en algo que casi nadie ve, el estado interno que sostiene cada pensamiento y emoción sobre el dinero. Ese estado invisible es el verdadero origen de tu economía. Neville lo expresó con contundencia en Sentir es el secreto. No puedes tener lo que niegas mentalmente. ¿Comprendes la profundidad de esto? Si en tu interior niegas la posibilidad de abundancia, si piensas que el dinero es difícil, la prosperidad no es para mí, entonces, aunque trabajes el doble, tu experiencia seguirá confirmando esa negación. El mundo externo no contradice tu mundo interno. Lo refleja. ¿Por qué tus pensamientos son más poderosos que tus acciones? Porque cada acción nace de un estado mental. Si tu estado es de carencia, tus decisiones estarán teñidas de miedo, ahorrarás por temor, rechazarás oportunidades por inseguridad, aceptarás trabajos mal pagados por falta de confianza. Neville lo explica en El poder de la conciencia. Todo lo que aceptas como verdadero en tu mente, lo experimentarás en tu mundo. Esto significa que tu economía no depende de lo que haces, sino de lo que aceptas como verdad. Si aceptas la idea de que el dinero es escaso, tu vida se organizará para confirmarlo. Si aceptas que la abundancia es natural, tu mundo se ajustará a esa creencia. ¿Alguna vez has escuchado tu conversación mental sobre el dinero? Frases como: nunca alcanza. Todo está caro. Es difícil salir adelante. Estas frases no son inocentes. Son decretos que tu mente toma como órdenes. Neville lo llama asunción, lo que asumes como cierto, se convierte en tu realidad. Si tu diálogo interno niega la abundancia, tu experiencia será coherente con esa negación. Imagina dos personas con la misma profesión y las mismas habilidades. Una piensa, el mercado está saturado, nadie paga bien. La otra asume, siempre hay clientes dispuestos a pagar por calidad. Resultado: la primera vive en lucha constante, la segunda atrae oportunidades inesperadas. ¿Por qué? Porque cada una proyecta su estado interno en el mundo externo. Neville lo resume así: el mundo es tu espejo, reflejando tu estado interno. La ley y la promesa. ¿Cómo reconocer si niegas mentalmente la abundancia? Observa tus emociones cuando piensas en dinero. Si sientes ansiedad, miedo o resignación, estás asumiendo carencia. Si sientes calma, gratitud y certeza, estás asumiendo abundancia. Neville insiste en que el sentimiento es la clave. El sentimiento es el secreto. No lo que dices, sino lo que sientes. Puedes repetir 1000 afirmaciones, pero si tu emoción contradice tus palabras, tu emoción gana. ¿Por qué este principio es tan ignorado? Porque la mayoría cree que la realidad externa es la causa y no el efecto. Creemos que soy pobre porque no tengo dinero, cuando en realidad no tengo dinero porque asumo pobreza. Este cambio de perspectiva es radical. Te convierte en creador, no en víctima. Y eso es lo que Neville enseñó. Cambia tu asunción, y cambiarás tu mundo. Piensa en alguien que vive diciendo, no hay trabajo. Esa persona puede pasar frente a un anuncio de empleo y no verlo. ¿Por qué? Porque su estado interno filtra la realidad. En cambio, quien asume, siempre hay oportunidades para mí, las detecta, las aprovecha y actúa con confianza. ¿Notas la diferencia? No es magia. Es percepción guiada por estado interno. Tu economía no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en tu mente. Si niegas la abundancia, la vida obedecerá esa negación. Si la aceptas como natural, tu mundo se reorganizará para confirmarlo. Este es el origen invisible que determina todo, tu estado interno sostenido. Ahora descubrirás el paso único que Neville consideraba la llave maestra para transformar tu realidad financiera, asumir el sentimiento del deseo cumplido. Pero antes, graba esto en tu mente. No puedes tener lo que niegas mentalmente. Cambia tu diálogo interno y cambiarás tu economía.
¿Por qué hay personas que parecen atraer prosperidad sin esfuerzo, mientras otras trabajan día y noche sin ver resultados? ¿Es suerte? ¿Es talento? Neville Goddard responde con una afirmación que desafía todo lo que nos enseñaron: la diferencia no está en lo que haces, sino en lo que asumes como verdadero en tu interior. Este es el paso único que cambia tu economía: asumir el sentimiento del deseo cumplido. En Sentir es el secreto, Neville lo expresa con claridad. Asume el sentimiento del deseo cumplido y vive en esa asunción. Ese es el único camino hacia la realización. ¿Notas la fuerza de esta frase? No dice espera, trabaja más ni pide ayuda. Dice asume. Y asumir no es soñar ni desear. Es entrar mentalmente en la realidad que quieres, como si ya fuera tuya. ¿Qué significa asumir el sentimiento? Significa sentir ahora lo que sentirías si tu deseo ya fuera un hecho. Si tu meta es libertad financiera, no basta con imaginar números en una cuenta. Debes sentir la tranquilidad, la seguridad, la gratitud que tendrías si ya vivieras esa realidad. Neville lo explica así en El poder de la imaginación. La imaginación y la fe son los ingredientes del éxito. Si no puedes imaginarlo, no puedes lograrlo. Cuando asumes, tu mente deja de vibrar en carencia y comienza a proyectar abundancia. Y como el mundo es tu espejo, esa abundancia se refleja en tu experiencia. La mayoría vive en el estado de algún día. Algún día tendré dinero. Algún día saldré de deudas. Pero ese algún día nunca llega porque tu estado presente es de espera, no de posesión. Neville insiste: no esperes a que las circunstancias cambien, cambia tú primero. Cuando asumes que ya tienes lo que deseas, tu mente y tu cuerpo actúan en coherencia con esa realidad. Tus decisiones cambian, tu percepción cambia, y el mundo responde. Imagina dos personas en la misma situación económica. Una piensa: estoy atrapado, no hay salida. La otra asume: ya vivo en abundancia, todo está resuelto. ¿Resultado? La primera sigue buscando desesperadamente soluciones externas. La segunda, desde su estado interno de abundancia, detecta oportunidades, actúa con confianza y atrae recursos inesperados. ¿Magia? No. Es la ley de la asunción en acción. ¿Por qué funciona incluso antes de ver resultados? Porque tu estado interno es la causa y tu mundo externo es el efecto. Cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido, tu mente deja de enviar señales de carencia y comienza a proyectar certeza. Esa certeza reorganiza tu realidad. Neville lo resume en una frase poderosa: persiste en la asunción y el mundo se doblará a tu deseo. Muchos intentan asumir, pero lo hacen como un ejercicio mecánico, repiten frases sin sentirlas, imaginan escenas sin emoción. Neville advierte: no lo que dices, sino lo que sientes, es lo que produce el cambio. Si tu emoción contradice tus palabras, tu emoción gana. Por eso, el paso no es repetir, sino sentir como real. Desear es decir: quiero tener dinero. Asumir es sentir: ya tengo dinero, todo está resuelto. ¿Notas la diferencia? El deseo reconoce la falta. La asunción reconoce la posesión. Y el mundo responde a lo que reconoces como verdadero. Este es el paso único que transforma tu economía: asumir el sentimiento del deseo cumplido. No es esperar, no es rogar, no es trabajar hasta el agotamiento. Es entrar mentalmente en la realidad que deseas y vivir desde ella. Descubrirás cómo tu mente funciona como un banco invisible, donde cada pensamiento es un depósito o un retiro. Pero antes, graba esto en tu corazón. Tu economía no cambia cuando deseas más. Cambia cuando asumes más. Imagina que tu mente es un banco. Cada pensamiento que tienes sobre dinero es un movimiento, puede ser un depósito que aumenta tu riqueza o un retiro que la reduce. ¿Qué crees que ocurre cuando, día tras día, haces retiros mentales con frases como nunca alcanza, todo está caro, es difícil prosperar? Tu cuenta interna se vacía, y tu realidad externa refleja esa escasez.
Neville enseñó que tu mente es el origen de todo lo que experimentas y tu economía no es la excepción. En El poder de la conciencia, Neville afirma: todo lo que aceptas como verdadero en tu mente, lo experimentarás en tu mundo. ¿Comprendes la magnitud de esto? Cada pensamiento aceptado como verdad es un depósito en tu cuenta invisible. Si aceptas carencia, tu mundo se ajusta a esa creencia. Si aceptas abundancia, tu mundo se reorganiza para confirmarla. ¿Cómo funcionan estos depósitos invisibles? Cada vez que piensas el dinero es difícil, estás haciendo un retiro. Cada vez que piensas la abundancia es natural, estás haciendo un depósito. Neville lo explica en La ley y la promesa. El mundo externo y todo en él son producciones de tu imaginación. Esto significa que tu economía actual es el resultado acumulado de tus depósitos mentales. Si tu cuenta interna está llena de pensamientos de escasez, tu experiencia será coherente con esa escasez. Imagina dos personas con ingresos similares. Una vive pensando, nunca alcanza, todo está caro. La otra asume, siempre hay suficiente, las oportunidades son constantes. ¿Resultado? La primera se siente limitada, toma decisiones desde el miedo y pierde oportunidades. La segunda actúa con confianza, detecta posibilidades y atrae recursos inesperados. ¿Notas la diferencia? No está en el trabajo físico, sino en la cuenta mental que cada uno alimenta. El error más común es creer que los pensamientos negativos son inofensivos. Solo estoy siendo realista, decimos. Pero Neville advierte: no lo que dices, sino lo que sientes, es lo que produce el cambio. Cada pensamiento cargado de emoción es un movimiento poderoso en tu cuenta invisible. Si sientes miedo al pensar en dinero, ese miedo es un retiro masivo. ¿Cómo reconocer tus movimientos mentales? Observa tu diálogo interno. ¿Dices es difícil prosperar? Retiro. ¿Dices la abundancia es natural? Depósito. Observa tus emociones. ¿Sientes ansiedad al pensar en dinero? Retiro. ¿Sientes gratitud y certeza? Depósito. Neville insiste en que el sentimiento es la clave. El sentimiento es el secreto. No basta con repetir frases. Debes sentir la verdad que afirmas. Piensa en alguien que vive diciendo, no hay trabajo. Esa persona puede pasar frente a una oportunidad y no verla. ¿Por qué? Porque su estado interno filtra la realidad. En cambio, quien asume, siempre hay oportunidades para mí, las detecta, las aprovecha y actúa con confianza. ¿Notas la diferencia? No es magia. Es percepción guiada por estado interno. ¿Por qué esta analogía es tan poderosa? Porque te muestra que tu economía no depende de factores externos, sino de tu cuenta interna. Si quieres cambiar tu realidad financiera, debes cambiar tus depósitos mentales. Neville lo resume así: persiste en la asunción, y el mundo se doblará a tu deseo. Cada pensamiento sostenido es una inversión que genera intereses en tu experiencia. Tu mente es tu banco más importante. Cada pensamiento es un movimiento que afecta tu riqueza. Si llenas tu cuenta interna con asunciones de abundancia, tu mundo externo reflejará esa abundancia. Ahora descubrirás el error que mantiene a la mayoría en pobreza: esperar que algo cambie afuera antes de cambiar adentro. Pero antes, graba esto en tu mente. Tu economía no cambia cuando haces más retiros externos. Cambia cuando haces más depósitos internos. ¿Cuántas veces has pensado, cuando mejore la economía, todo cambiará? O, cuando consiga ese aumento, podré estar tranquilo. Este es el error más común y más costoso: esperar que algo cambie afuera antes de cambiar adentro. Neville lo consideraba una ilusión peligrosa porque te convierte en espectador de tu vida, en lugar de creador. Mientras esperas, tu estado interno sigue siendo el mismo, y el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo. En La ley y la promesa, Neville afirma: no esperes a que las circunstancias cambien, cambia tú primero. ¿Notas la fuerza de esta frase?
No dice ten paciencia ni espera la oportunidad. Dice cambia tú primero. Porque el mundo externo no es la causa, es el efecto. Si tu estado interno es de carencia, aunque lleguen oportunidades, no las verás o no sabrás aprovecharlas. ¿Por qué esperar es sabotaje? Cuando esperas que algo externo mejore para sentirte seguro, estás declarando que tu bienestar depende de factores fuera de tu control. Esa postura te mantiene en un estado de impotencia. Neville lo explica así: el mundo es tu espejo, reflejando tu estado interno. Si tu estado es necesito que algo cambie, el espejo refleja más situaciones donde necesitas que algo cambie. Es un ciclo que nunca termina. Imagina dos personas con deudas. Una piensa, cuando me paguen más, podré salir adelante. La otra asume, ya vivo en libertad financiera, todo está resuelto. ¿Resultado? La primera sigue esperando, la segunda actúa desde la certeza y detecta soluciones creativas. ¿Por qué? Porque su estado interno determina su percepción y sus decisiones. Esperar no solo retrasa tu prosperidad, también refuerza la idea de que no tienes poder. Cada vez que dices cuando pase X, entonces seré feliz, estás entregando tu autoridad a las circunstancias. Neville advierte, la imaginación crea la realidad. No hay nada fuera de ti que pueda salvarte. Esto significa que tu salvación no está en un aumento, ni en un negocio, ni en la economía global. Está en tu capacidad de asumir ahora lo que deseas. ¿Por qué este error es tan común? Porque nos enseñaron que la realidad externa es la causa y no el efecto. Creemos que soy pobre porque no tengo dinero, cuando en realidad no tengo dinero porque asumo pobreza. Este cambio de perspectiva es radical. Te convierte en creador, no en víctima. Y eso es lo que Neville enseñó: cambia tu asunción y cambiarás tu mundo. Piensa en alguien que vive diciendo, cuando mejore la economía, invertiré. Esa persona puede pasar frente a una oportunidad perfecta y no verla. ¿Por qué? Porque su estado interno filtra la realidad. En cambio, quien asume, siempre hay oportunidades para mí, las detecta, las aprovecha y actúa con confianza. ¿Notas la diferencia? No es magia. Es percepción guiada por estado interno. ¿Cómo evitar este error? Deja de esperar. Empieza a asumir. Si tu deseo es prosperidad, no digas cuando llegue el dinero, me sentiré seguro. Siéntete seguro ahora. Vive mentalmente en la realidad que deseas. Neville lo resume en una frase poderosa. Asume el sentimiento del deseo cumplido y vive en esa asunción. Ese es el único camino hacia la realización. El error que te mantiene pobre no es falta de oportunidades, es esperar que algo cambie afuera antes de cambiar adentro. Mientras esperes, tu estado interno seguirá siendo el mismo, y tu mundo externo no tendrá más opción que reflejarlo. Ahora veremos si la prosperidad sin esfuerzo es mito o realidad, y cómo tu estado interno puede atraer oportunidades sin lucha. Pero antes, graba esto en tu mente. No esperes. Asume. Tu economía no cambia cuando esperas más. Cambia cuando asumes más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen atraer dinero y oportunidades sin luchar, mientras otras trabajan hasta el agotamiento sin ver resultados? ¿Es suerte? ¿Es privilegio? Neville Goddard responde con una verdad que rompe paradigmas: la prosperidad sin esfuerzo no es un mito, pero tampoco es casualidad. Es el resultado de tu estado interno. En el poder de la imaginación, Neville afirma: el mundo es tu espejo, reflejando tu estado interno. Esto significa que tu realidad externa no es independiente de ti. Es un reflejo exacto de lo que sostienes en tu mente y en tu corazón. Si tu estado interno es lucha, tu mundo reflejará lucha. Si tu estado interno es abundancia, tu mundo reflejará abundancia. ¿Por qué parece que algunos prosperan sin esfuerzo? Porque su estado interno está alineado con la prosperidad. No viven en ansiedad, no se enfocan en la falta, no esperan que algo cambie afuera para sentirse seguros.
Ya se sienten prósperos antes de ver evidencia externa, y esa certeza reorganiza su mundo. Neville lo explica así: persiste en la asunción, y el mundo se doblará a tu deseo. No es magia. Es ley. Tu estado interno es la causa, tu mundo externo, el efecto. La mayoría cree que la prosperidad sin esfuerzo es injusta porque piensa que la acción física es la única causa del éxito. Pero Neville enseña que la acción surge naturalmente del estado asumido. Si te sientes próspero, actúas con confianza, detectas oportunidades, atraes personas que vibran en esa frecuencia. Si te sientes pobre, actúas con miedo, rechazas oportunidades y confirmas tu escasez. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad del estado interno. Imagina dos personas con el mismo talento. Una vive pensando, es difícil prosperar, todo está en contra. La otra asume, siempre hay oportunidades para mí, la abundancia es natural. Resultado: la primera se desgasta buscando soluciones externas, la segunda atrae propuestas inesperadas y actúa con seguridad. ¿Por qué? Porque su estado interno determina su percepción y sus decisiones. ¿Qué significa prosperidad sin esfuerzo según Neville? No significa que no hagas nada. Significa que tu acción no nace de la desesperación, sino de la certeza. Cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido, tu mente deja de enviar señales de carencia y comienza a proyectar abundancia. Neville lo resume en una frase poderosa: no tienes que forzar nada. Tu mundo se mueve por tu estado. ¿Lo ves? El esfuerzo físico deja de ser lucha y se convierte en expresión natural de tu estado interno. Cuando alguien prospera sin esfuerzo, lo que realmente ocurre es que su estado interno está tan alineado con la abundancia que las oportunidades parecen llegar solas. Pero no es azar, es la ley de la asunción en acción. Neville insiste: asume el sentimiento del deseo cumplido y vive en esa asunción. Esa asunción crea un campo de posibilidades que tu mente detecta y aprovecha. Piensa en alguien que busca trabajo desde la ansiedad: cada entrevista es una batalla, cada rechazo lo hunde más. Ahora piensa en alguien que asume: ya tengo el empleo perfecto. Esa persona se presenta con confianza, transmite seguridad y atrae la oportunidad adecuada. ¿Notas la diferencia? No está en el currículum, sino en el estado interno. La prosperidad sin esfuerzo no es mito. Es la consecuencia natural de asumir la abundancia como tu estado permanente. Cuando lo haces, tu mundo se reorganiza para reflejar esa certeza. Descubrirás el lenguaje secreto de la abundancia, cómo tus palabras revelan tu estado interno y cómo transformarlas para abrir puertas. Pero antes, graba esto en tu mente. No es suerte. No es magia. Es ley. Tu mundo se dobla a tu estado. ¿Alguna vez has escuchado las palabras que usas sobre el dinero? Frases como: nunca alcanza. Todo está caro. Es difícil prosperar. Parecen simples expresiones, pero en realidad son decretos que tu mente toma como órdenes. Neville enseñó que las palabras son expresiones de tu estado interno, y ese estado determina tu realidad. Si tu lenguaje está cargado de carencia, tu mundo reflejará carencia. Si tu lenguaje expresa abundancia, tu mundo se reorganizará para confirmarla. Neville afirma: las palabras son expresiones de tu estado interno. Esto significa que no hablamos por casualidad. Cada palabra que pronunciamos revela lo que sostenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si dices no puedo, estás declarando impotencia. Si dices todo está resuelto, estás declarando certeza. El lenguaje no solo describe tu realidad, la crea. ¿Por qué tus palabras son tan poderosas? Porque cada palabra está impregnada de sentimiento. Neville insiste: no lo que dices, sino lo que sientes, es lo que produce el cambio. Pero tus palabras son el vehículo del sentimiento. Cuando dices nunca alcanza con frustración, ese sentimiento refuerza la asunción de escasez. Cuando dices siempre hay suficiente con gratitud, ese sentimiento refuerza la asunción de abundancia. Imagina dos personas hablando sobre dinero.
Una dice, todo está caro, no hay manera de salir adelante. La otra dice, siempre hay oportunidades, todo se acomoda para mí. ¿Resultado? La primera vive en ansiedad, la segunda actúa con confianza y detecta soluciones. ¿Por qué? Porque cada palabra refuerza un estado interno que se proyecta en la realidad. Muchos creen que las palabras son inofensivas. Solo estoy siendo realista, decimos. Pero Neville advierte. Todo lo que aceptas como verdadero en tu mente, lo experimentarás en tu mundo. Cuando repites frases de carencia, las aceptas como verdad. Y tu mundo obedece esa verdad. ¿Notas la trampa? Creemos que describimos la realidad, pero en realidad la estamos creando. ¿Cómo reconocer el lenguaje que bloquea la abundancia? Escucha tus frases más frecuentes. Es difícil prosperar. Nunca hay suficiente. Todo está en crisis. Cada una es un retiro en tu cuenta mental. Cada una refuerza la asunción de escasez. Ahora escucha frases que abren puertas. Siempre hay oportunidades para mí. La abundancia es natural. Todo se acomoda a mi favor. Estas son depósitos invisibles que fortalecen tu estado interno. Piensa en alguien que dice, no hay trabajo. Esa persona puede pasar frente a una oportunidad y no verla. En cambio, quien dice, siempre hay opciones para mí, las detecta y actúa con confianza. ¿Notas la diferencia? No está en la realidad externa, sino en el lenguaje que moldea la percepción. ¿Por qué cambiar tu lenguaje cambia tu economía? Porque tu lenguaje no es superficial. Es el reflejo de tu estado interno, y tu estado interno es la causa de tu mundo externo. Cuando transformas tus palabras, transformas tu estado. Y cuando transformas tu estado, transformas tu realidad. Neville lo resume en una frase poderosa: persiste en la asunción, y el mundo se doblará a tu deseo. Cada palabra que refuerza tu asunción es un paso hacia la manifestación. El lenguaje secreto de la abundancia no está en frases mágicas, sino en palabras que expresan certeza, gratitud y posesión. Si quieres cambiar tu economía, empieza por cambiar tu conversación interna y externa. Descubrirás cómo la fe, según Neville, se convierte en dinero, no como religión, sino como lealtad a la idea invisible. Pero antes, graba esto en tu mente. Tus palabras no solo describen tu mundo. Lo crean. Habla como quien ya vive en abundancia. Imagina a alguien que, en medio de una crisis financiera, decide confiar en algo que no puede ver, la certeza de que su situación ya está resuelta. No tenía pruebas externas, no tenía garantías, pero tenía fe. ¿Resultado? En pocas semanas, surgieron oportunidades inesperadas que transformaron su economía. ¿Casualidad? Neville diría que no. Diría que fue la consecuencia natural de la fe aplicada correctamente. En La Ley y la Promesa, Neville afirma, la fe es lealtad a la idea invisible. ¿Notas la profundidad de esta frase? No dice que la fe es esperanza vaga ni optimismo superficial. Dice que la fe es lealtad. ¿Lealtad a qué? A la idea invisible, a la realidad que aún no ves con tus ojos, pero que sostienes con tu mente y tu corazón. ¿Qué significa tener fe según Neville? Significa mantenerte fiel a la visión interna, incluso cuando las circunstancias externas parecen contradecirla. Significa no abandonar tu asunción porque el mundo aún no la refleja. Neville lo explica así: persiste en la asunción, y el mundo se doblará a tu deseo. La fe no es pasiva. Es activa. Es sostener la certeza hasta que el mundo externo se ajuste. ¿Por qué la fe se convierte en dinero? Porque la fe no es solo una creencia. Es un estado interno que moldea tu percepción y tus decisiones. Cuando tienes fe en tu prosperidad, actúas con confianza, detectas oportunidades, atraes personas que vibran en esa frecuencia. Cuando dudas, actúas con miedo, rechazas posibilidades y confirmas tu escasez. Neville insiste, no tienes que forzar nada. Tu mundo se mueve por tu estado. La fe es el estado que mueve tu mundo.
Imagina dos personas en la misma situación económica. Una dice, todo está perdido, no hay salida. La otra asume, todo está resuelto, la abundancia es inevitable. Resultado. La primera se paraliza, la segunda actúa con seguridad y atrae soluciones inesperadas. ¿Por qué? Porque su fe la mantiene alineada con la realidad que desea. Muchos confunden fe con esperanza. Esperanza dice, ojalá pase. Fe dice, ya pasó, aunque aún no lo vea. Neville advierte, asume el sentimiento del deseo cumplido y vive en esa asunción. La fe no espera. La fe asume. Y esa asunción es la que transforma tu economía. ¿Cómo se sostiene la fe cuando todo parece ir mal? Recordando que el mundo externo es efecto, no causa. Si las circunstancias contradicen tu deseo, no significa que tu asunción sea falsa. Significa que el reflejo aún no se ha ajustado. Neville lo explica así, no cambies tu asunción por lo que ves. Cambia lo que ves por tu asunción. ¿Lo ves? La fe no se rinde ante la evidencia. La evidencia se rinde ante la fe. Piensa en alguien que, en medio de la incertidumbre, sigue actuando como si todo estuviera resuelto. Esa persona transmite seguridad, inspira confianza y atrae propuestas. ¿Por qué? Porque su estado interno crea un campo de posibilidades que otros perciben. ¿Notas la diferencia? No está en la suerte, sino en la lealtad a la idea invisible. La fe se convierte en dinero cuando la entiendes como lealtad a la idea invisible. No es esperar, no es rogar, no es desear. Es asumir y persistir hasta que el mundo externo se doble a tu certeza. Descubrirás la clave final, la persistencia. Porque no basta con asumir una vez, debes sostener tu estado hasta que la manifestación sea inevitable. Pero antes, graba esto en tu mente. La fe no es esperanza. Es certeza. Y esa certeza paga. Cierra los ojos por un momento e imagina tu vida económica transformada, cuentas pagadas sin estrés, ingresos constantes, libertad para elegir sin miedo. ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones despierta? Esa visión no es un sueño lejano. Según Neville, es el punto de partida para crear tu nueva economía. No mañana. No cuando las circunstancias cambien. Hoy. En el poder de la conciencia, Neville afirma. Persiste en la asunción, y el mundo se doblará a tu deseo. ¿Notas la fuerza de esta frase? No dice intenta una vez ni espera señales. Dice persiste. Porque la clave final no es solo asumir, sino sostener esa asunción hasta que se convierta en tu realidad externa. ¿Por qué la persistencia es la llave final? Muchos aplican la ley de la asunción por unos días y luego abandonan porque nada cambió. Pero Neville advierte. No cambies tu asunción por lo que ves. Cambia lo que ves por tu asunción. Esto significa que, aunque las circunstancias actuales contradigan tu deseo, debes mantenerte fiel a la visión interna. El mundo externo es efecto, no causa. Si persistes, el efecto se ajustará. El error más común es rendirse ante la evidencia. Intenté imaginar abundancia, pero sigo con deudas. Esa actitud revela que tu fe estaba condicionada a resultados inmediatos. Neville enseña que la persistencia no depende de lo que ves, sino de lo que asumes como verdadero. La fe es lealtad a la idea invisible. ¿Lo ves? La persistencia es la prueba de tu fe. Imagina dos personas que aplican la ley de la asunción. Una persiste durante semanas, incluso cuando nada parece cambiar. La otra abandona al tercer día porque no funciona. ¿Resultado? La primera experimenta un giro inesperado, oportunidades, ingresos, soluciones. La segunda confirma su creencia de que esto no sirve. ¿Notas la diferencia? No está en la técnica, sino en la persistencia. ¿Por qué la persistencia vence cualquier obstáculo? Porque el mundo externo no tiene opción. Es un reflejo del estado interno sostenido. Si tu estado es abundancia y lo mantienes,
el espejo debe ajustarse. Neville lo explica así. El mundo externo y todo en él son producciones de tu imaginación. Tu imaginación persistente es más poderosa que cualquier circunstancia temporal. Piensa en alguien que, durante meses, vive mentalmente en abundancia. No lo comenta, no lo duda, simplemente lo asume cada día. Al principio, nada cambia. Luego, poco a poco, surgen oportunidades, ingresos inesperados, soluciones creativas. ¿Por qué? Porque la persistencia acumuló fuerza hasta que el mundo externo se rindió. ¿Cómo empezar hoy? No necesitas condiciones perfectas. No necesitas esperar. Solo necesitas decidir. ¿Qué realidad quieres asumir? ¿Qué emociones sentirías si ya fuera tuya? ¿Estás dispuesto a persistir hasta que se manifieste? Neville lo resume en una frase poderosa. Asume el sentimiento del deseo cumplido y vive en esa asunción. Ese es el único camino hacia la realización. Tu nueva economía no comienza cuando el dinero llega. Comienza cuando asumes que ya llegó. Comienza cuando persistes en esa asunción hasta que el mundo externo se doble a tu certeza. Hoy tienes la llave. No es un método complicado, no es un secreto oculto. Es una decisión, persistir en la visión interna hasta que se convierta en tu realidad externa. Graba esto en tu mente. Tu economía no cambia cuando esperas más. Cambia cuando persistes más. Y esa persistencia comienza hoy. Ahora lo sabes, tu economía no depende de la suerte, ni de la crisis, ni de factores externos. Depende de ti, de tu capacidad de asumir, persistir y vivir desde la certeza de que ya eres próspero. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete para seguir descubriendo cómo usar tu poder interno para transformar tu vida. Recuerda, tu mundo se dobla a tu estado. Hoy puedes elegir el estado que cambiará tu economía para siempre. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.